Queridos aprendices, muy buenas noches para todos, deseándoles que estén muy bien en sus familias. Damos inicio a esta segunda sesión de formación de la competencia de razonamiento cuantitativo. Las evidencias que vamos a trabajar el día de hoy son la número, pues terminar de construir la número 2 de informe de planteamiento de ecuación y dar inicio a la actividad número 3, que tiene como título video de sustentación. Es una práctica que vamos a hacer de la tasa representativa del mercado en Excel. Entonces, espero que sea de agrado este espacio de formación. En este momento les estoy compartiendo pantalla en la plataforma Desayuna y pues aquí voy a permitirme abrir la guía de aprendizaje para saber en dónde íbamos la vez pasada. La primera sesión que tuvimos, pues hicimos algunas actividades iniciales y comenzamos a construir la actividad número 2 de informe de planteamiento de ecuación, que tenía que ver con lo que estoy mostrando en este momento en pantalla, con ese cilindro y ese cono. Había que hacer un análisis, un razonamiento adecuado para poder darle respuesta a las preguntas que están en la parte inferior de los mismos cuerpos geométricos. Quisiera preguntarles en esta noche quién pudo avanzar en esa actividad, hasta dónde llegaron, qué cálculos hicieron, con lo que los tips, digamos, que pudimos dar la vez pasada. Los escucho, los leo, pues ese era el compromiso, ¿no? Que ustedes pudieran adelantar. Buenas noches, profe. Qué pena esto. Yo estuve por ahí indagando sobre el radio del cilindro y de verdad que no fui capaz, porque pues ahí nos pide el volumen y el volumen pues no, solamente contamos con la altura del cilindro. No sé si estoy errada ahí. Listo, ¿alguien más pudo desarrollar algo? ¿Se quedó corto en alguna información? Cuéntenme. Hola, instructora, buenas noches. Pues por parte mía, pues yo la verdad, yo miré tutoriales para poder hacer este trabajo y pues yo lo finalicé, pero pues no sé si haya quedado bien. Listo, ¿y hasta qué parte hiciste? No, pues yo la terminé, o sea, yo terminé todo, bueno, toda la actividad, sí, pero pues Sí. me guié con base a unos videitos que ahí miré y pues pude sacar como que los punticos de cada uno. Bien, ¿alguien más? Los Buenas demás noches. pasar. Cuéntame, sí, señor. Eh, Miguel. yo también de mi parte, yo también estuve mirando algunos tutoriales, algunas cosas para también sacar las, las preguntas que estuvieron haciendo ahí. Yo también lo envié, pero como dije, siguiéndome con lo que ya se había dicho en la clase pasada y los tutoriales que miré, yo lo hice, pero más no tengo la certeza de que esté completamente bien. Yo también lo envié, también ya Ah, ¿ya estamos lo de enviaron? Yo sí. Ah, la idea era pues terminarlo, retroalimentarlo el día de hoy para ahí sí darle luz verde. Pero bueno, si hay Sí, algo que ajustarle, pues lo ajustan y lo vuelven a enviar y le escriben en el comentario que ya va completo, porque de pronto pues si lo ven completo o alguna cosa pues se devuelve. sí, Buenas noches. Instructora, yo tengo una consulta, es que como decía, la fecha de vencimiento era hasta el día de exacto. ayer, pues por eso digamos que por eso yo lo envié también, o sea, yo lo envié porque como decía Ah, fecha bueno. de vencimiento 19, entonces ya no toca cambiarlo. Hace Sí, 8 días me presentó un inconveniente familiar, entonces de urgencia con mi mamá, entonces por eso no pudimos hacer como la sesión en la semana pasada. Creo que la instructora Soleil les hizo ese comunicado, agradezco ahí su comprensión, pero digamos que las fechas, pues los felicito en parte porque ustedes están juiciosos guiándose por las fechas del cronograma, que son sugeridas, pero acuérdense que hay entregas tardías que igual valen para hacer el aprobado. Entonces, si de pronto sugerencia, si llegaron a enviar eso incompleto, para que lo puedan complementar y, y esperar pues que yo en la misma sesión les dé luz verde para poder subirla. Así la fecha ya se haya, digamos, cerrado entre comillas, porque en sí no se cierra en la plataforma el espacio para subir la actividad. ¿Listo? No hay problema. Bueno, Buenas noches. entonces, sí señor, cuéntame. De mi parte también pues estuve indagando y también subí ya a la plataforma.
pues se respondieron las preguntas, ahí pues usted nos daba como la base, y era que el volumen del cono era igual al volumen del cilindro, entonces hicieron los ejercicios en paralelo y subí pues la respuesta que me dieron los dos problemas, sí, se asemejan pues bastante los valores, ¿sí? Igual, son casi igual los valores del cilindro y del cono, como usted nos decía ahí en la pregunta que nos dejaba ahí. Perfecto, listo, sí señor. Bueno, entonces vamos a retomarla como por hacer, digamos que el cierre ya de la actividad. Ustedes ya, si algunos ya lo enviaron, pues se darán cuenta que hay que arreglarle, de pronto que se fue ya de forma errónea. Si tienen la oportunidad de enviarlo, bien, o si no, pues ya hacen, digamos que las correcciones ya para estudio personal, que es lo más importante, no se preocupen. La vez pasada teníamos pues las dos figuras, habíamos partido de la idea de que los dos cuerpos geométricos tenían el mismo volumen, habíamos hallado la altura del cono, que alguno me puede ayudar, ¿cuánto valor nos dio la altura de ese cono, por favor? 7.42. Listo, ese lo aproximamos a 7,42 centímetros, entonces estoy tomando como los datos así sueltos porque el procedimiento con Pitágoras ya lo vimos en la sesión pasada y quedó en esa grabación si alguno quiere retomarla. Bien, aparte de eso, yo les daba algunos caminos a tomar. Entonces yo les decía, recoja por favor allá de la página de GeoGebra cuál es la fórmula para el volumen del cono. Entonces alguien que haya hecho o haya calculado de una vez con esa fórmula y con el paso a paso el volumen del cono y a cuánto llegó. 1/3 de pi por radio a la 2 por la altura. Listo, y cuando hicieron ese procedimiento, ¿a qué valor llegaron? Ustedes tendrán que desglosar ese paso a paso del volumen del cono. Bueno, para aquellas personas y con la fórmula que nos acaba de decir el compañero, ¿de dónde sale eso? Si de pronto están un poquito perdidas. Aquí en esta página de GeoGebra que está el enlace en la guía de aprendizaje, veíamos la vez pasada que aquí estaban las fórmulas. Entonces usted se va aquí donde está la del cono, y aquí está la fórmula, 1/3 multiplicada por pi, que ojalá ese pi lo dejen como 3,1416, que es la mejor aproximación en número decimal. El radio lo tenemos de la figura, que es 3 centímetros, se debe elevar al cuadrado. Y la altura, pues la altura la llamamos la vez pasada que es 7,42. Cuando hacen esos cambios de esas letras por esos números, ¿cuánto les da el volumen del cono? Alguien que ya lo haya hecho. ¿Tienen ese valor por ahí de pronto? Sí, el De los que ya volumen enviaron del el trabajo. cono, el volumen del cono me da 69.89. Listo. Entonces, ese 69,89, muchas gracias, es el valor y se debe colocar con centímetros elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, acá ustedes pueden utilizar el editor de ecuaciones para hacer esa escritura de las potencias, para colocar centímetro elevado al cuadrado. Listo. Hasta ahí, digamos que a ese resultado es el que deben llegar en el volumen del cono. No hago el paso a paso porque la idea es que usted justifique el paso a paso con lo que acabo de decirle. Coloca la fórmula, cambia los valores, va haciendo los cálculos paso a paso hasta llegar a 69,89. Cuando ya tienen ese volumen del cono, ustedes aquí debieron hacer lo siguiente, y si no lo han hecho, van a traer la fórmula. En este momento vamos a traer la fórmula del volumen del cilindro. ¿Listo? La fórmula del volumen del cilindro, que aquí está en la página, acá se pueden devolver. Entonces, la del cilindro. Yo voy a tomar como una captura aquí chiquita, pero pues es muy básica, ¿no? Es multiplicar pi por r cuadrado por h. Entonces, de esta fórmula, que ustedes deben de colocarla acá bien bonita con el editor de ecuaciones, ¿qué vamos a conocer de esa fórmula? Entonces, aquí hago uso del editor de ecuaciones. Para la fórmula del volumen del cilindro, que es la figura que está en color morado, el volumen ya lo tenemos. ¿Por qué ya tenemos el volumen? Porque la afirmación inicial dice que el cilindro tiene el mismo volumen que el cono. Y pues aquí ya tengo el del cono. Sería sencillamente traérmelo para acá. Entonces 69,89, esa información ya la tengo. Centímetros elevados al cuadrado.
le coloco un igual. El valor de pi es 3,1416, luego debo colocar un punto de multiplicación. El radio es el que desconozco, entonces debo dejar la incógnita tal como está, r elevado al cuadrado. Debo colocar un puntico y la h es la altura, que son los 15 centímetros, y ahí ya lo tendría. ¿Qué tengo en este momento? Pues tengo una igualdad o una ecuación donde hay una incógnita. ¿La incógnita cuál es? El dichoso radio que nos están pidiendo. Entonces, aquí vamos a trabajarla de una vez para llegar al resultado ahí correcto. Para poder despejar el valor de ese radio, yo necesito multiplicar en primera instancia 3,14 por este 15 centímetros. ¿Quién me da ese valor? 3,1416 por 15. $47.124. Eso. 124 podemos dejarlo a dos decimales, 1, 2, ¿cierto? Coma 12, porque el 4 no le hace absolutamente nada a ese 2. Entonces, hasta ahí lo puedo dejar. Siguiente paso. Si la idea es ir dejando la r cuadrado al lado derecho sola, este 47,12 es un valor que está multiplicando con la r al cuadrado. Entonces, lo que yo hago es quitar este valor que está multiplicando y lo llevo al otro lado a hacer ¿qué operación? Una división, ¿cierto? Entonces me lo traigo acá. Me lo traigo a dividir y ya lo quité del lado derecho, lo llevé al lado izquierdo. Alguien que me ayude, por favor, a hacer esa operación. Por acá me faltaba colocar centímetros en el paso anterior, que no lo podemos quitar. Entonces esto también va en centímetros. Y el resultado de acá, ayúdenme a hacer la división de 69,89 dividido en 47,12. 1.4832, 1.49, 48 más. 48,32, 48 solito, listo. Como esto es un valor aproximado y desde arriba fue aproximado cuando coloqué el valor de pi, pues esta simbología debe cambiar al símbolo de aproximadamente igual. Acá. Aproximadamente igual. Listo. ¿Qué hago más? Como la r al cuadrado al lado derecho yo no la puedo dejar con ese cuadrado porque solamente necesito la r del radio solita, necesito sacar raíz cuadrada a ambos lados para poder eliminar el cuadrado que tengo a la derecha. ¿Por qué saco raíz cuadrada? Porque es la operación que es inversa a la potenciación, en este caso a la potencia de 2. Cuando saco raíz cuadrada a ambos lados, al lado izquierdo, ¿cuánto da la raíz cuadrada de 1,48? Y aquí estas unidades me quedan en centímetros, ¿no? Alguien que haga esa raíz cuadrada de 1,48. $1.216. 216, o sea, 22. Si aproximamos el 6, aproxima el 1 a un 2. Entonces, 1,22 centímetros. Y a mano derecha, el cuadrado y la raíz se eliminan, entonces me queda una R solita. El valor del radio, entonces, que nos están pidiendo en la guía de aprendizaje, que se me hizo en este momento, voy a buscarla por acá, quedaría entonces, ya la vez pasada teníamos la respuesta de la altura del cono y ahora con ese procedimiento que acabamos de hacer y que usted debe ya en la parte de arriba completar, ya llegamos al radio del cilindro. Entonces aquí lo tienen. Este es el radio del cilindro, 1,22 centímetros. Esta rayita o este segmento que está punteado en rojo en el cilindro, el cuerpo geométrico que está en morado, es de 1,22 de longitud. Ahora bien, la última pregunta que nos queda por contestar, y esa sí la van a hacer ustedes porque es muy fácil. La última hace referencia a calcular el área total de las dos figuras, por aparte, ¿no? Entonces, área total del cono y del cilindro. La altura es 7,42, que la generatriz es 8 y que el radio es 3. Y del cilindro ya conoce que la altura es 15 y acabamos de hallar su radio, que es 1,22. ¿Cómo va a calcular esas áreas totales? Pues usted tiene que ir a la página que está enlazada en la guía de aprendizaje
y aquí están las áreas totales, las fórmulas. Entonces, esta seccioncita de aquí, usted se va a llevar esa formulita y va a cambiar cada uno de los letras por los valores de cada figura. Entonces, esta es la fórmula para el área total del cilindro, y si entras a la del cono, encuentras aquí el área total del cono, que va a ser totalmente distinta a la del cilindro porque acá se tiene en cuenta que la generatriz. Entonces, lo mismo, lleva las fórmulas, acá el documento, acá el documento de Word, haces todo el procedimiento, y no sé si los que ya enviaron eso hicieron esa última parte, hallar las áreas totales de las figuras. Sí, señora. Listo, entonces ya van avanzados en esa práctica y muy seguramente ya está retroalimentado en la plataforma. Entonces no hay problema, ya si se fue con los áreas totales y con lo que acabamos de hacer, pues ya estaría de forma correcta. Para los que les hace falta, entonces deben traer las fórmulas, tanto el área total del cono como el área total del cilindro, cambiar los valores que ya conocemos y cerrar la evidencia. Cuando cierren la evidencia, ustedes le van a dar archivo, guardar como, le dan examinar y lo guardan como un PDF de una vez. Ese PDF es el documento que van a subir a plataforma. De pronto no lo envíen en Word porque se puede dañar un poco la información que están haciendo en el editor de ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, con eso cerraríamos la evidencia de informe y planteamiento de ecuación. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Profe, usted disculpe, yo Sí, tengo una pequeña duda. Lo que pasa es que yo lo trabajé mayormente con dos decimales. Los valores me dan casi igualitico. El resultado, por ejemplo, de la raíz sí me da igual, pero yo los trabajé mayormente con dos decimales. Por ejemplo, el pi solamente lo trabajé como con 3,14. Entonces, no vale, sé. no hay problema. Déjalo si ya lo enviaste, pero para las personas que no lo han hecho, por favor, tener en cuenta esos 4 decimales. ¿Por qué? Porque es la mejor aproximación que se maneja con el número pi, y digamos que queda un poco más cercano o más exacto el valor del resultado. Pero con 3,14, si ya lo hiciste, no hay problema. Ok, gracias, profe. Con todo gusto, sí, señor. ¿Alguna otra pregunta, queridos? Bueno, voy a darle no guardar ese archivo. Y la idea del día de hoy también, aparte de haber cerrado ya esta actividad número 2, es darle inicio a la construcción de la actividad número 3. No sé si ustedes ya de pronto chequearon un poquito la guía de aprendizaje, este paso a paso, y adelantaron algo. Profe, disculpe, ¿Ya una hicieron algo? pregunta. Sí, señor. Profe, ¿cuánto tiempo da usted para mandar el trabajo a los que no hemos podido enviarlo? Digamos que como les explicaba en la primera sesión, las fechas sugeridas por cronograma son sugeridas, ¿sí? Esa palabra, digamos que es para que ustedes no se cuelguen actividades, pero usted puede hacer entregas tardías, entonces no hay problema. La puedes entregar en cualquier momento, ojalá lo más pronto posible. Ah, Profe, ok, una pregunta, muchas gracias. qué Sí, pena. señor. Una pregunta es que, con lo que yo averigüé, por ahí un compañero, pues, me explicó, yo fui resolviendo en simultáneo el valor del cono y el valor del cilindro al mismo tiempo. Igual la raíz cuadrada al final, pues, me dio de 1. Lo que decía el compañero, yo trabajé con 3,14, me dio 1,2181. Y fue lo que Perfecto. aproximamos a 1,22 ahorita. Sino que yo lo hice de otra forma, igual, si me dio igual el ejercicio, lo puedo dejar así, solamente hallo el área total del cono y el cilindro. Está perfecto, José Leonardo. Yo me imagino que tú hiciste así como un paralelo de las dos fórmulas de los volúmenes y despejaste al final el valor del radio y llegaste al mismo valor. Sí, es otra estrategia para hacerlo. Muchos caminos para llegar al mismo resultado. Lo importante es que llegues a ese 1,22. Ahora hay que hallar el área total de cada uno de los cuerpos. Exacto, con las fórmulas que están ahí en esa página, entonces tú traes la fórmula a tu trabajo, reemplazas los valores que ya lo sabes todos y ya haces el cálculo pertinente. Listo, sí, señora, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, en este punto de las actividades ya debieron responder el cuestionario y los que faltan, pues subir su planteamiento de ecuación. Si alguno lo llegó a devolver por algún comentario que le haga, pues entonces lo vuelve a cargar. Si ya quedó aprobado, pues no hay ningún problema que
que de pronto no le haya faltado alguna cosita muy pequeña, ya ustedes con esa retroalimentación ya quedan, digamos que al día. Para este momento, en este momento vamos a iniciar la tercera actividad que le aparece aquí en pantalla en Sayuna. Entonces, la tercera actividad tiene un título de video de sustentación. Si bien el título dice video, aquí no vamos a hacer un video, vamos a hacer una práctica en Excel y vamos a presentar un PDF. Hoy lo vamos a comenzar, va a quedar algo para que ustedes avancen y la próxima semana, así ya se haya vencido por cronograma, la vamos a terminar en la misma sesión. Entonces, no vayan a subir esta tercera actividad. Esperen que la otra semana la cerremos y ahí sí yo les doy luz verde, ¿vale? Para que se vayan como a la fija de una vez con el trabajo, por lo que no tenemos como tantas sesiones para poder hacer retroalimentación. Bien, para la actividad número 3, les estoy mostrando en este momento la guía. Aquí también yo les dejo muy desglosado el paso a paso. Entonces, el paso a paso dice lo siguiente. Lo primero, debe usted consultar en esta página del Banco de la República. Entonces, ahí está el enlace, solamente que le dé clic y ahí lo lleva a la página. ¿Qué vamos a consultar en la página que está enlazada? Dice que vamos a consultar el valor de la TRM. La TRM es la tasa representativa del mercado del dólar de los últimos 61 días y vamos a descargar ese documento en Excel. Entonces, la primera parte, ¿cómo se hace? O el literal A. Una vez que usted vaya a ese enlace, se va a encontrar aquí con toda la página del Banco de la República de Colombia y a mano derecha hay una caja de color gris donde dice descargar y consultar. En ese descargar y consultar vas a enlazarte o vas a dar clic donde dice serie histórica para un rango de fechas. Cuando le damos clic ahí, este señor me aparece por defecto con dos fechas. Una súper antigua de 1991, que es la que vamos a cambiar, y la última corresponde a la fecha actual, o sea, a hoy 20 de agosto. Si usted esta actividad la va a hacer la otra semana, pues descárguela el día que va a hacer la construcción en Excel. Ese día descargue los datos. O los puede descargar hoy y guardar el archivo. No hay problema. La idea es que esta última fecha quede con el día de que en el que usted vaya a descargar los datos. La primera fecha es la que vamos a cambiar. Si yo estoy aquí con la última fecha de 20 de agosto y me está diciendo que descargue 61 días atrás, entonces yo me iría hasta el 20 del mes de junio de 2024 aproximadamente, ¿no? Entonces, dejo esa fecha, le doy acá a aceptar y en aceptar le voy a tener paciencia para que me pueda mostrar los datos en ese rango de fechas, que es aproximadamente un poquito más de 60 días. Listo. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Pues acá ya nos aparecieron los datos. Si usted se va al final de la página, en puro en la esquina inferior izquierda va a encontrar un botón que dice, o un enlace que dice exportar. En ese exportar, pues hay distintos formatos. El que usted va a seleccionar es el que dice Excel. Cuando seleccionas el de Excel, él automáticamente te va a bajar un documento y es ahí donde vamos a trabajar nuestra práctica en Excel. Entonces me bajo mi documento, aquí están todos los datos de las fechas del rango que le di. ¿Y qué vamos a hacer en este momento? Entonces me devuelvo a la guía porque ahí es donde está el paso a paso que vamos a ir construyendo. Esta página ya no la necesito. Voy acá. Dice, una vez que descargue esos datos en un Excel de esos 61 días, comience a construir toda esta parte estadística que lo vamos a ir haciendo paso a paso. Entonces, el literal B dice que con esos 61 datos construye una distribución de frecuencias, es decir, una tabla de frecuencias, en pocas palabras. Pero para esa construcción de esa tabla hay que hacer estos tres pasos primero, calcular estos tres valores. Entonces les voy a enseñar cómo se hace. Ya tengo mi Excel. Voy a abrir una segunda hoja en el Excel. Acá en la parte inferior izquierda hay un más, abro una hoja. En esa hoja voy a traer los datos y aquí antes de traerlos voy a preguntar por el chat para que por favor, si son tan amables, me contesten. ¿Su nivel de Excel cuál es? Básico, intermedio, avanzado.
mientras toma un vasito con agua acá. Bueno, los estoy leyendo por acá, básico, intermedio, intermedio. Bueno, sí, entonces tenemos más o menos como una estadística y rápida de nivel intermedio. Entonces puedo ir súper veloz. No, mentiras, voy a ir a un buen ritmo. Ustedes me van parando si necesitan alguna inquietud y alguna pregunta. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? En esta columna donde están los datos numéricos del valor del dólar, de la tasa representativa del mercado, yo voy a seleccionarlos. Esa columna la voy a seleccionar, le voy a dar control C, o en su defecto, si alguno no sabe los atajos del teclado, puede darle clic derecho y darle copiar, la misma cuestión. Voy a ir a la hoja número 1 que tengo en blanco y en la celda A1 preferiblemente vamos a darle pegar. Vamos a darle clic derecho y en las opciones de pegado vamos a darle el que dice valores, el que dice 1, 2, 3. Para que solamente me traiga los valores y no me traiga, digamos, con el formato de pesos que traía automáticamente acá de la descarga. Listo. Entonces los valores ya los traje, los copié, los pegué. Voy a mirar hasta dónde llegó. Llegó hasta 62 datos, entonces ustedes pueden eliminar el último para que solamente se queden con 61 datos, que es los que se están pidiendo aquí en la guía como tal. Ahora bien, ¿qué voy a hacer con todos esos datos? Entonces, lo primero es que por practicidad en la sesión en línea, yo solamente voy a hacer el ejemplo con unos poquitos. Usted lo hace con 61, yo lo voy a hacer aquí rápidamente para esta noche con 13 datos. ¿Listo? No se le olvide, usted con 61, 13 es el ejemplo que estoy haciendo en línea. Cuando tenga todos sus datos, usted los va a seleccionar. Los va a seleccionar y lo primero que va a hacer aquí con estos dos botones donde hay unos ceros y unas flechas azules es equilibrarle la cantidad de decimales. Entonces, le sumo o le quito decimales. Todo lo vamos a trabajar a 2 decimales. Entonces, ahí quedó ajustados todos a 2 decimales. Teniéndolos seleccionados, también voy a ir al botón donde dice ordenar y filtrar. Y en ese ordenar y filtrar le voy a decir que me los organice de menor a mayor. Y ahí ya me quedaron organizados de menor a mayor. Obligatoriamente se tiene que hacer ese orden, o si no se sigue ese paso a paso, pues entonces en algún momento nos va a quedar algo mal. Seguido de esa organización de menor a mayor y del ajuste de decimales, vamos a comenzar a hacer unos cálculos o unas fórmulas en Excel, que es el paso número 1, el paso número 2, que más adelante van a entender para qué sirven, y el paso número 3. Ese paso número 1, paso número 2 y paso número 3 están en la guía de aprendizaje. Acá están en esta tabla. El primer paso es calcular el número de clases, el segundo el rango y el tercero la amplitud de intervalos, y aquí están las fórmulas que vamos a manejar. Entonces, vamos a nombrarlos acá. En el primero vamos a calcular el número de clases, en el segundo el rango y en el tercero
la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo. Listo. Para el número de clases, entonces ustedes aquí le pueden dar unos colorcitos a estas partes ya de su preferencia. Yo aquí voy a hacer un ejemplo con algunos rápidamente. Ahí como por organización. Y en el número de clases, ¿cuál va a ser la fórmula? Entonces vamos a colocar un igual para ingresar la fórmula, pero también hay la opción de abrir una fórmula con el signo más. Las dos funcionan. Con el símbolo o el signo de igual, vamos a escribir la fórmula que está acá. Acá dice que para el cálculo del número de clases debemos ingresar 1 más 3,3 por el logaritmo y entre paréntesis el número de datos. Entonces, miren cómo voy a ingresarla. 1 más 3,3. El asterisco me indica una multiplicación. Estoy diciendo 3,3 por. En mayúsculas voy a escribir la abreviatura de log. Abro paréntesis y el mismo Excel me está diciendo que debo colocar. Lo primero que debo colocar después del paréntesis es el número. Ese número se refiere a la cantidad de datos. Para usted sería 61. Para mi ejemplo en particular son 13 datos los que tengo en pantalla nada más. Coloco punto y coma y luego ahí abajito me está diciendo Excel, listo, ya me colocó el total de datos, ahora colóqueme la base del logaritmo. La base del logaritmo que se trabaja en estadística es la base 10. Eso quiere decir que ese 10, tanto ustedes como para mí, es igual. Cierro paréntesis y le doy Enter. Ese número que acaba de aparecer, puedo ajustarlo con 2 cifras decimales, como ya lo veníamos haciendo. Y aquí les voy a hacer una pregunta súper rápida. Ese número decimal, 4,68, ¿cuál es la parte entera? 4,7. No. ¿Cuál será la parte entera? Acuérdense que un decimal tiene una parte entera y una parte decimal. Lo que está antes de la coma, lo que está después de la coma. Entonces, lo que está antes de la coma, muy bien, es el 4. La parte entera es lo que está antes de la coma. ¿Listo? 4. Ese 4 yo lo voy a reescribir acá y lo voy a colocar en negrita porque es lo que voy a utilizar más adelante. ¿Listo? Si bien aquí esta fórmula me sirvió para hacer el cálculo, yo de ese resultado que estoy tomando la parte entera, porque es lo que me va a permitir en la tabla sacar la cantidad de filas. ¿Listo? Paso número 2. En el paso número 2 hay que calcular el rango. ¿Y ese rango cómo lo hago? Entonces también en la guía de aprendizaje está la fórmula. Y la fórmula dice lo siguiente. Coloco un igual y me dice que hago una resta entre el dato mayor, estoy seleccionando el dato mayor, que viene a ser el último porque ya tengo una lista organizada de datos, le coloco un menos y selecciono el dato menor. Entonces ahí lo tengo. Restar el dato mayor con el dato menor. En su caso sería el que está en la posición 61 menos el que está en la primera posición, la de sus datos organizados. Este número entonces también ahí lo tengo presente. Y el último, vamos a arreglar esta parte, es la amplitud. La amplitud se halla de la siguiente manera, se halla dividiendo el valor del rango, o sea, voy y selecciono la celda donde hice el cálculo del rango, coloco un slash, que significa dividir, y selecciono la cantidad de clases, pero solamente la parte entera que escribí ahí, no el número decimal de arriba, la parte entera. Cuando hago esa división me sale este valor que tengo que ajustarlo a 2 decimales con los botoncitos de los ceros, de los decimales, y hasta ahí me quedaría armado lo que me están pidiendo acá. Paso 1, paso 2, paso 3. Con esos pasos voy a construir esta dichosa distribución de frecuencias que es muy similar a una tabla de frecuencias. Pero ¿qué tienen de diferente que una distribución de frecuencias? Vamos a agrupar los datos. Entonces ya van a observar ahí lo que tiene de particular. Distribución de frecuencias. Para esa distribución de frecuencias tengo varias columnas en la tabla. Entonces primero va a ser la clase. El segundo y la segunda y tercera columna se va a referir a intervalo. Entonces, como estas dos columnas hacen parte de intervalo, voy a combinarlas. La siguiente columna hace referencia a la frecuencia y la última a marca de clase.
De aquí, ¿qué podemos hacer? Entonces yo voy a hacer aquí rápidamente un combinado, voy a darle esto un formato rápido, le voy a colocar un bordeado rapidito ahí, lo centro, esto lo dejo en negrita, le voy a dar un color diferente y así podría ser. Usted ya con más paciencia pues pule un poco más esa presentación. Vamos a completar esa distribución de frecuencias, esa tabla que tenemos en pantalla. ¿Cómo se hace? Entonces, la clase viene a ser referente a lo que acabo de calcular en el paso 1, en la parte entera que yo coloqué o escribí ahí. Como ese 4 fue la parte entera del número que hicimos en la fórmula, pues sencillamente yo digo, bueno, son 4 clases, pues hay 4 filas en la tabla. A ustedes muy seguramente les va a aparecer más. Aquí voy a hacer el ejemplo. Si en vez de 13 usted coloca 61 datos, que es su fórmula, le va a aparecer 6,89. De ese 6,89, la parte entera es 6. Eso quiere decir que aquí usted tendría que hacer una tabla más amplia con 6 filas. ¿Listo? Yo lo estoy haciendo con 13 datos, por eso me salen tan poquitas clases. Bien, 4 clases. ¿Cómo hago lo de los intervalos? Entonces, para explicar un intervalo en matemáticas, son los valores que hay entre un valor menor y un valor mayor. Cuando uno dice, por ejemplo, que va, no sé, entre 60 y 80 kilómetros por hora en su carro, usted está teniendo en cuenta los valores que están entre esos dos. Esos valores que están entre un mínimo y un máximo es lo que se llama un intervalo. Aquí vamos a hacer intervalos de ¿qué? De valores de la tasa representativa del mercado del dólar. ¿Cómo vamos a conformar esos intervalos? Entonces, mucha atención acá, porque acá vienen algunas formulitas y algunos tipsitos ahí. El primer valor del primer intervalo donde comienza, vamos a colocar un igual y vamos a traer el valor más pequeño. En mi caso es 4014,18. Entonces lo voy a traer. Y digo, bueno, primer intervalo comienza en este valor y ¿hasta dónde va? Entonces, acá va la formulación. Igual, hago referencia donde inicia el intervalo, le coloco un más y le sumo la amplitud. Para eso es el paso 3, para saber qué tan amplio o hasta dónde llega el intervalo. Antes de darle enter, necesito que antes de la letra de esa amplitud, de la celda donde esté el cálculo de la amplitud, le coloquen por favor un signo pesos. ¿Para qué un signo pesos? Para que quede fijo el valor. ¿Por qué razón? Porque yo ahorita voy a arrastrar la fórmula para toda la columna y necesito que siempre haga referencia a esta celda. ¿De acuerdo? Entonces eso significa fijar el valor de una celda. Prácticamente lo que acabo de hacer. Doy enter. Eso fue lo que me dio. Entonces, ¿qué puedo decir ahí? Que el primer intervalo va de 4014,18 hasta 4044,70. Este segundo valor que calculé en la parte inferior derecha de la celda tiene un cuadrito en verde. Voy a arrastrar la fórmula y no se afanen por esos valores que dan iguales, porque van a estar dependiendo de los que vamos a ir escribiendo en la parte izquierda de ellos. ¿Qué valores vamos a escribir acá? Entonces, si este primer intervalo terminó en 4044,70, ¿quién me dice el segundo intervalo en qué valor debe comenzar? En 4044, ¿qué? $79. Será 79. Después del 70, ¿sigue quién? Si es de 10 en 10, el 80. Y si es por unidad, el 1. 71. 71. Estamos mirando solo la parte decimal, entonces, coma 70, este comenzaría, la parte entera queda igualitica y sigue coma 71. Lo digito y le doy enter y automáticamente cambia el de la derecha. Ahora bien, el tercer intervalo, ¿en qué número comienza? 4075, 24. Listo, enter. Y el último inicia en 4105, 77. Listo. Y ahí automáticamente me cambia el de la derecha. ¿Cómo sé que me quedaron bien mis intervalos? Mirando el último valor.
Este último valor debe ser mayor al del listado, al último del listado, al más grande del listado. Entonces aquí tengo que es 4.136,29 y el más grande que tengo en mi listado en particular es 4.136,27. Entonces, como este lo sobrepasa, ya sé que este último valor va a caer en el último intervalo. Si me llega a quedar por fuera, es que hice algo mal en el procedimiento. Entonces, ténganlo ahí muy presente. Entonces, ya me quedaron las clases, los intervalos, vamos a la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de valores, en este caso de la tasa representativa del mercado del dólar, que hay entre estos dos valores. Entonces, digo, entre 4.014,18 y 4.044,70, ¿cuántos valores hay? Entonces, vengo y miro el listado. ¿En dónde debo parar para que me quepa, para que lleguen esos valores a estar dentro de ese intervalo? ¿Hasta dónde debo llegar? ¿Hasta que salga? 40, 34. 37. Hasta las 7. ¿Hasta las 7? Listo. Entonces aquí les voy a dar un tonito como solamente por contarlos. Estos datos en azul que estoy colocando son los que caen entre estos dos números. Entonces, por lo tanto, hay 7. Sigo desde donde terminé. Ahora, hasta 4.075,23 caen estos 4 valores que acabo de colocar acá como en naranjita. Entonces, aquí habrían 4. Desde donde terminé hasta 4.105 hay 1. Y en el cuarto intervalo hay 1. O sea que coloco 1 y 1. ¿Cómo sé si esté bien el total de la frecuencia? Pues yo voy a totalizar toda la columna. ¿Cómo se totaliza la columna? Selecciono toda la columna más una celda más en blanco y acá en la parte superior hay un botón con el símbolo matemático de suma, de sumatoria. Entonces le doy suma y efectivamente me dan los 13 valores. Esto se hace solamente para verificar que efectivamente yo tenga todos mis datos aquí en la frecuencia. Entonces prácticamente es contar cuántos hay entre uno y otro, uno y otro, uno y otro en cada uno de los intervalos. Y por último, para terminar la tabla, la marca de clase. La marca de clase que hace referencia al valor que está en todo el centro de estos dos extremos del intervalo. ¿Cómo se hace la formulación? Entonces coloco un igual, abro paréntesis, selecciono el valor mínimo, le sumo el valor máximo, cierro paréntesis, coloco el slash de dividir y lo divido en 2 para saber cuál es el centro, el valor central entre esos dos extremos. Y este es el valor que me da, valor que tendré que ajustarle los decimales, porque estamos haciendo todo a 2, y valor o formulación del celda que tendré que distribuir para toda la columna. Y ahí la tengo lista. Con Profe, esta máximo, parte, sí señor. qué pena, ahí el máximo valor no sería G4. ¿Máximo el valor cuál? G4, usted puso G3, 4.105, el máximo es 4.136 o la formulita esta que acaba de hacer la última de la marca de Este de clase. acá. Entonces, el valor más pequeño del intervalo y el valor máximo del intervalo. Máximo. Sí, solamente el primer intervalo, ¿no? Los dos extremos. Entonces, sumo los dos extremos y ojo porque se debe colocar entre paréntesis. Si yo no le llego a colocar Excel estos paréntesis, él entendería que primero hace esta división y luego le suma este valor. Y no, yo necesito que sume primero los dos valores, por eso son tan importantes los signos de agrupación. Entonces, así me quedaría. Con esta partecita se da respuesta y es lo que ustedes deben ir avanzando, por favor, para traerlo en la próxima sesión. Con esto damos respuesta al literal A y literal B. ¿Qué necesito para la próxima sesión? Ya para ir finalizando en esta noche. Uno, pues que avances obviamente en toda esta parte y guardes el Excel. Y dos, que por favor este enlace que está en la guía, en el literal C, donde dice que observe el siguiente video, ustedes lo van a abrir muy juiciosos, lo van a tomar, y un segundo yo silencio esto por acá, que pase ahí como la propaganda, ya les muestro de qué se trata el video. En ese video esta señora va a explicar cómo crear un histograma y polígono de frecuencias, es decir, la parte gráfica. No es tan fácil como seleccionar los datos y darle un botón y ya me apareció el gráfico así de la nada, no.
Hay que hacer un paso a paso porque es un poquito más avanzada esa distribución de frecuencias. Entonces van a ir a ese enlace y esta señora, aquí voy a correr el video, no lo voy a proyectar todo. Esta señora en su ejemplo, voy a pararlo ahí un segundo, tiene una tabla. No se asusten porque ustedes en el ejercicio no tienen esta última columna de frecuencia acumulada. No se necesita para nada la frecuencia acumulada para hacer la parte gráfica. Lo único que se necesita es la frecuencia absoluta, que en nuestro caso es la frecuencia, y la marca de clase, que en nuestro caso es la misma marca de clase. Con esas dos columnas, la señora comienza a hacer un paso a paso, y en ese paso a paso llega a lo que se llama el histograma y polígono de frecuencias. ¿Qué es el histograma? Las columnas que están pegaditas. Acuérdense que como son valores numéricos no puedo dejarlas separadas. Entonces, esas columnas pegaditas hacen referencia al histograma. Y la línea en azul es lo que hace referencia al polígono de frecuencias. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ver el video. Y si ustedes de una vez pueden, eso que ven en el video, ponerlo práctica acá en su Excel con sus datos ya listos, pues vendría súper avanzado en la siguiente sesión para yo poder hacer la retroalimentación. En la próxima sesión yo vuelvo a abrir ese archivo, hago la práctica con mis 3 de datos o miro los avances que ustedes ya hicieron. Si traen el gráfico, miramos si hay algo que cambiarle o si está correcto. Y terminaríamos esta partecita del cálculo de medidas de centralización y del tipo de distribución. El literal E al G, perdón, lo construimos en la próxima sesión con el compromiso de que usted traiga ya construido hasta el punto o al literal D. ¿De acuerdo con eso? Entonces esa es la tarea que tenemos. Nosotros nos volvemos a ver hasta la próxima semana. Si no estoy mal, está proyectada la última sesión de matemáticas para el 27. Ya saben que 3 días antes pues llega el anuncio a plataforma. Entonces, preguntitas con todo gusto. Si no hay preguntas, entonces, pues desearles una linda noche, agradecer por estar presentes en esta sesión en línea. Si surgen de pronto algunas inquietudes en el camino, pueden escribirme al número de WhatsApp, que ustedes ya lo tienen ahí guardadito. El 316, creo que ya todos lo tienen. Y ahí vamos resolviendo inquietudes. Por aquí hay preguntas. Mauricio, sí, señor. No, profe, solo quería saber si subías la clase el día de hoy. No alcanza a estar la grabación. No alcanza a estar la grabación, Mauricio, pero acuérdate que a las 24 horas ya queda en plataforma. Eso quiere decir que mañana más tardar en la noche, a las 8 de la noche, ya está en plataforma. Listo, muchas gracias, instructora. Bueno, a ustedes 1000 gracias, desearles una linda noche y pues un feliz descanso. Cualquier cosita quedo atenta. Muchas gracias, buenas noches para todos. Me dice Jackson que si eso se guarda y se envía a la plataforma, no, Jackson, lo guardas, lo vas avanzando y lo traes en la próxima sesión para terminar. No suban todavía nada de esta parte. Chao, chao y gracias. Gracias, chao. Chao. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.